Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al capítulo 23 del libro de Éxodo. Desde el versículo 1 dice: no admitirás falso rumor. Es un mandamiento específico. No admitirás falso rumor. Y bueno, esto es un mandamiento fundamental, bien importante. ¿Qué es un rumor? Los rumores son proposiciones diseñadas para ser creídas. Es algo que tú estás maquinando decir o hacer para que la gente la crea. Y esto normalmente se transmite de persona a persona. Habitualmente, normalmente es de forma oral, es decir, a través de las pláticas, ¿no? Y bueno, el problema de esto es que no existen datos de veracidad en esta información que se está transmitiendo, no hay confirmación, son hechos infundados y bueno, en realidad se trata de una especulación creada. Y una especulación finalmente no es confirmada. Así es de que el propósito del rumor en realidad tiene que ver con causar un daño, ¿sí? Y bueno, al no ser una información confirmada, normalmente esto genera incluso que la información de boca en boca se vaya incluso cambiando. Eso es lo que en términos comunes se le conoce como el chisme, o en el contexto judío lo que le han llamado la shonara, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es hablar mal de las personas, es tener una inclinación, es hablar con una inclinación maligna, con todo el propósito de causar un daño. Y fíjense que hoy en día esto es más peligroso por un lado, pero por otro lado también el daño es mayor. Porque hoy en día, por ejemplo, a través del internet se lleva a cabo todo esto. Y puede ser incluso de forma clandestina, pero también se usan los medios autorizados para llevar a cabo esto. Por ejemplo, ustedes seguramente se han dado cuenta en las noticias, en la televisión, que de repente sale una persona que reclamando porque se difundió alguna información de sí misma, ¿no? Y esa información es falsa, por ejemplo. Y bueno, se han ventilado juicios, hay demandas, hay juicios en proceso de gente importante o renombrada en determinados países por causa de un rumor, por causa de esta situación. Y bueno, uno de los aspectos que nosotros como pueblo tenemos que aprender es precisamente que esto es un mandamiento que el Señor nos está dando para abstenernos de eso, para abstenernos de hablar algo que no nos consta. Esto es bien importante que lo entendamos. Y bueno, la calumnia es otra cosa. No es lo mismo que el rumor. Pudiera parecer, no. Y el asunto es que el rumor se genera con relación a muchos aspectos, no necesariamente en contra de una persona. Pero la calumnia sí, la calumnia es concreta respecto de la imputación de un hecho específico a una persona. En algunos países esta conducta es sancionada. El rumor como tal, no. ¿Por qué? Porque se difunde de manera masiva y de manera clandestina inicialmente. Y la gente en un momento dado, incluso la autoridad considera que tiene el derecho de andar en chismes. O sea, eso como tal así no está sancionado por la ley, pero la calumnia sí, porque la calumnia es una expresión que
tiene todo el propósito de hacer, de imputar o de acusar a una persona de un hecho concreto, que puede ser incluso la comisión de un delito, por ejemplo. En esos casos sí la ley sí lo sanciona, sí lo castiga. Y aquí vemos una diferencia, por ejemplo, que en el caso de la ley de Moisés nos afina en este sentido. ¿En qué sentido nos afina? Bueno, ni siquiera un rumor tienes por qué estar difundiendo. Si tú tienes como mandamiento evitar hablar algo que a ti no te conste. Y luego dice, no te concertarás con el impío para ser falso testigo. Y aquí está la relación. El rumor con el ser un falso testigo. Un testigo falso. Entonces, esto es lo que se llama, ya cuando te lías con otros para ser un testigo, estás hablando de un tercero. Y esto se llama colusión. Te coludes con alguien más. Y este concepto se define como un convenio o un acuerdo a través del cual se pretende alcanzar cierto objetivo, que en ocasiones puede ser un provecho, normalmente es un provecho, no necesariamente económico, pero se utiliza un tercero, ¿sí? Y en este caso estamos hablando ya de una alianza pervertida. El caso de, por ejemplo, de Esteban, cuando estuvo disertando, discutiendo con otras personas acerca de las Escrituras, al ver que Esteban tenía un conocimiento de las Escrituras muy firme y que no podían contradecir a lo que decía Esteban, entre ellos se coludieron para acusar a Esteban ante el Sanedrín de decir ciertas cosas acerca del templo, por ejemplo, lo que expresó Yeshua, pero lo que hicieron fue expresarlo y acusar a Esteban utilizando lo que estaba diciendo, pero de una forma pervertida, torcida, fuera de contexto. Entonces esto es la colusión, y es aquí donde se cumple esta prohibición como un mandamiento prohibitivo que implica no te concertarás con el impío, no harás concierto, no te guiarás con el impío para ser testigo falso. ¿Qué es un impío? Aquel que está corrompido, aquella persona que tiene maldad, que lleva a cabo una maldad. Verso 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Y aquí habla de litigio, ya de un juicio, de un proceso legal. Si se dan cuenta, aquí ya la ley en todo su apogeo al 100% nos está explicando que tú, por supuesto que te puedes ver involucrado en un proceso legal, y en ello no te va a castigar el Señor. Una falsa idea, una falsa creencia en los creyentes acerca de que no debes de estar involucrado en un proceso. Tienes que buscar evitarlo, un proceso legal, por supuesto. Tienes el mandamiento de buscar la paz. Pero hay ocasiones en que no tuviste opción, o simplemente te viste involucrado en esta circunstancia. Entonces tienes mandamientos en la ley de Moisés para poder dirigirte en ese proceso correctamente, con temor del Señor y respetando, por supuesto, los procesos legales. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces, es importante no seguir a la mayoría en ese sentido, sin antes meditar a título personal en lo que estamos haciendo, porque en lo que estamos haciendo nos va la fidelidad o la infidelidad. Y hablando de tu fe, pues por supuesto que estamos hablando de la fidelidad o la infidelidad al Señor.
a Dios. Así que, por otro lado, también podemos estar hablando de una fidelidad o infidelidad hacia los hombres. Por ejemplo, si estamos entendiendo que es fundamental que cada persona medite en lo individual acerca de la fe en la que nosotros nos estamos edificando, alimentando, debemos de considerar algo que sucede muy a menudo. Por ejemplo, hay personas a cargo de ministerios que equivocadamente tienen una perspectiva con relación a sus congregaciones o a sus ministerios, ya sean físicos o virtuales. ¿En qué consiste esta equivocación o este error? En que manifiestan o exigen o esperan, pretenden una fidelidad de las personas que se congregan con ellos, pero una fidelidad a título personal, con relación a lo que exponen. Por ejemplo, imagínense que yo estuviera en ese error. Vamos a hacer esta hipótesis, que yo estoy cometiendo este error de considerar que ustedes que me acompañan, que nos acompañan cada 8 días en nuestros estudios, yo pretenda que ustedes tengan que pensar exactamente como yo lo estoy exponiendo, y que no tengan el derecho de que en un momento dado puedan pensar diferente en un sentido, en un aspecto X de la escritura que estamos analizando. ¿Por qué? Porque pues, los demás, la mayoría, piensan como yo, y así debe de pensar tú que estás queriendo pensar diferente acerca de este aspecto. ¿Sí? Vamos a leer una vez más el mandamiento. Dice: no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Ahora bien, es aquí donde comienzan algunas diferencias con relación a las amistades, a las supuestas amistades, que muchas veces se generaron por aspectos convenientes incluso. Y en otros casos las personas deciden dejar una iglesia, por ejemplo, hablando de tu fe. ¿Por qué? Porque ya comenzaste a entender la escritura de una forma diferente y decides que ya lo que están predicando en una iglesia o en un ministerio X, pues ya no va con lo que está haciendo convicción en tu fe, en tus estudios, en tu meditación de la escritura. ¿Qué pasaría si decides, por el hecho de seguir a los muchos, no hacer caso a este sentido común, a esto que te está diciendo el Señor, que te está alimentando y que te está haciendo pensar diferente? Dices: no, pero es que todos piensan así, todos hacen esto, yo tengo que hacer lo mismo, yo soy de... ¿Sí? La famosa expresión: yo soy de fulano ministerio, o yo soy de fulana iglesia, o yo soy de fulana religión, ¿no? Entonces estás haciendo mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás respetando lo que tu alma, lo que tu espíritu está recibiendo de parte de Dios. Entonces tu fidelidad tiene que ser para con el Señor, no para con los hombres, en ese sentido. La fidelidad en un sentido de amigos es otra cosa. Eso es otro rollo, eso no tiene nada que ver con la escritura. O sea, tenemos que aprender a separar estos dos aspectos muy importantes. A través de la comprensión, a través de todos estos estudios, nos hacemos amigos, nos llevamos muy bien, pero de repente puede ser que tú pienses diferente, y eso no significa que nos vamos a hacer enemigos por el hecho de que tú consideras que piensas tu convicción en tu fe ya es diferente a la mía. Eso es un error muy grave.
lo que está sucediendo en todas aquellas personas que están obedeciendo este mandamiento de no seguir a los muchos, hablando de la fe, significa que han comenzado a escuchar ellos su alma, su espíritu. Y eso implica que tienen un alma hebrea, un alma que clama por la convicción de verdad. Es importantísimo poder entender esto para poder continuar formando, siendo amigos, formando parte de un pueblo, porque el hecho de que tú pienses diferente en un aspecto de la escritura no te hace, no te saca, no te exime de ser parte del pueblo de Israel. Ser parte del pueblo de Israel implica todo esto, es un mundo de cosas que tenemos que aprender a pensar de una forma diferente, a cambiar nuestra manera de pensar, a transformar los conceptos que equivocadamente adquirimos a través de la religión. ¿Okay? Es algo mucho más grande. Así que bajo esta perspectiva, seguir a muchos, hablando de hombres, seguir a los hombres, antes que a tu fe, y antes que seguir a Dios, se convierte en seguir a los muchos para hacer el mal, hablando de tu fe. Y hablando de hechos cotidianos, simple y sencillamente, hablamos de asuntos en los que te puedes ver involucrado en actos indebidos, que pueden ser considerados incluso delitos, y en consecuencia una infracción a la Torah. Son dos aspectos que tenemos que ver aquí. Recuerden que la escritura es espiritual, los mandamientos también. Los mandamientos te enseñan, como en este caso, hablando de procesos legales, de juicios, etcétera, del aspecto práctico, pero eso a ti te está enseñando el reflejo de tu vida espiritual, que al final de cuentas tienes que aprender a conciliar en uno solo. Bien, dice verso 3, ni al pobre distinguirás en su causa. Es un mandamiento impresionante porque tú pudieras considerar que por tener la autoridad, la oportunidad de ayudar al pobre cuando está en un problema, en un litigio contra alguien que no es pobre, pudieras pensar que es tu oportunidad para ayudar al pobre, pero ¿qué crees? Tienes prohibición. Y tiene lógica. La razón por la que en una controversia quien decide, quien está como autoridad, no debe inclinarse para favorecer o distinguir la causa del pobre, tiene que ver con el atributo de la justicia, la verdadera justicia, la cual siempre debe ser imparcial, porque aquel que no es pobre y que está involucrado en un conflicto también merece recibir lo que conforme a derecho le corresponde. Es ahí donde mucha gente se confunde. Y se confunde, por ejemplo, aquí hablamos de un proceso legal, en donde hay una autoridad. El mandamiento es para la autoridad, no debe de preferir la causa del pobre, por ser pobre. Pero hay ocasiones, por ejemplo, en que entre las personas se ven a sí mismos y dices, bueno, es que yo soy pobre y tú tienes mejor posibilidad económica. Yo tengo derecho a hacer esto o aquello, ¿no? O sea, y ya de antemano se coloca en una posición injusta respecto a la persona con la que está hablando y que no necesariamente tiene la misma condición de pobreza. A lo mejor tiene condiciones económicas mejores, ¿no? Hablando de derechos simples y llanos, son los mismos entre unos y otros. Hablamos de algo distinto cuando entonces aquel que tiene riqueza de sí mismo, de su propio derecho y por su propia voluntad decide ceder. Pero eso es otra cosa. Eso es algo a lo que la ley no le obliga. Eso ya es el extra que un tzadik
puede llevar a cabo, que un justo puede llevar a cabo. Ese es un extra y que por supuesto va a ser recompensado por el Señor. Porque el Señor no es deudor de nadie y el Señor ve por los pobres. Cuando tienes ese entendimiento de cómo maneja Dios la justicia, es impresionante. Entonces, aquí, pero cuando tú te encuentras en la posición de alguien que tiene que decidir acerca de lo que es correcto, lo que no, acerca de lo que le corresponde a un pobre o acerca de lo que puede o no ceder un rico, tu posición debe ser equitativa. Tienes que actuar con justicia. Dice Levítico 19:15, lo dice de una forma diferente, pero es el mismo mandamiento. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Es imparcial. O sea, el mandamiento que tenemos para cuando tú tengas la oportunidad de dirimir alguna controversia entre dos personas, tienes este mandamiento. No debes de inclinarte hacia uno o hacia otro sin importar, por causa de su condición económica, posición social, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto. Verso 4. Si encontrares al buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Está hablando de tu enemigo, Fíjate. Si vieres al asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Es una pregunta. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y esto no es una opción. Eso es un mandamiento. De tal manera que si tú decides hacerlo, no es porque tú consideres que eres más justo. Estás haciendo lo correcto, nada más ni menos. Estás haciendo lo que debe hacer cualquier persona que tenga temor del Señor. Este es un mandamiento que busca incluso que el hombre se reconcilie con aquel que le aborrece, con su enemigo. Y el móvil en este mandamiento es la actitud de misericordia. Una actitud de misericordia que si tú la llevas a cabo, lo que vas a obtener en su caso va a ser que te reconcilies con aquel con el que estabas peleado, con que te estaba aborreciendo. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo expresó. Romanos 12, por favor acompáñenme en sus Biblias. Romanos 12, versículos 20 y 21. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo está hablando de la Torá. Pablo está hablando de la ley de Moisés. Y cita el mandamiento literal. Pero después de haber citado el mandamiento de forma literal, Pablo magistralmente lo interpreta y dice: vence. Dice: no seas vencido de lo malo. Es decir, no por el hecho de que sepas que te aborrece esta persona, entonces vas a ser vencido porque dejas de cumplir el mandamiento y dices: no lo ayudo, que se los arregle como pueda. Te está venciendo el mal. Pero te dice: mejor vence con el bien, cumpliendo el mandamiento, ayudándole a tu enemigo, y de esa manera vences el mal. ¿Cuál mal? El aborrecimiento que tenía para contigo. Mateo 5, por favor acompáñenme en sus videos. Mateo 5, 43, del 43 al 48. Por favor, puedes leerlo.
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es. La enseñanza magistral de Yeshua con relación a este tema, él está hablando del mandamiento, por supuesto que está hablando del mandamiento, pero lo está interpretando a un nivel sublime, y el ámbito de cumplimiento de este mandamiento te da una perspectiva a ti mucho más amplia. Ok, y sí, ok, verso 6, gracias. Dice, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Si ustedes se dan cuenta, en estos mandamientos está muy involucrado el tema del rumor, de lo que se dice acerca del testimonio, etc. Algo muy muy importante. Dice, bueno, otra vez, dice, porque yo lo justificaré al impío. Y bueno, aquí recordamos algo que presumían, aquellos que presumían de ser justos y que estaban coludidos en palabra de mentira, y por esa palabra de mentira mataron a muchos inocentes. Por ejemplo, primordialmente hablamos de Yeshua, que fue muerto por estos que se consideraban justos, pero que por palabras de mentira le mataron. Lo mismo sucedió con Esteban, lo mismo sucedió con todos los profetas, los apóstoles. Así es de que es un mandamiento impresionante que por supuesto tenemos que cumplir. Verso 8 dice, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. Hablando de presente, es un regalo, un obsequio, y pervierte las palabras de los justos. Fíjense aquí, la palabra justos tiene que ver con sadik. La palabra sadik en el hebreo tiene que ver con una persona, con aquella persona que cumple mandamientos, y que en este caso, de acuerdo al contexto de este pasaje, es aquella persona que está impuesta como una autoridad para impartir justicia. El mandamiento es, entonces, para la autoridad. Seguimos hablando de quienes ejercen la autoridad, o de quienes ejercen una posición de decisión en un momento dado. Por ejemplo, a nivel muy micro, en tu familia, ¿quiénes son las autoridades en tu familia? Tus papás, ¿no? ¿Quién es la autoridad aquí en la casa? Entonces, supongamos que tú tienes un pleito con Josué, con tu hermano, y vienen los dos. Ay, papá, vienes tú, papá, fíjate que Josué me hizo esto, y viene Josué y me dice, no, que Abraham hizo aquello. Yo tengo la responsabilidad de impartir justicia, pero ¿qué crees? Resulta que Josué, como ya sabía que tú lo venías a acusar, vino desde antes y me regaló un chocolate. Y mira lo que te traje, papá. Y ya lo dejo. Pero él sabía el problema que venía. Estoy haciendo una hipótesis, ¿eh? Entonces vienes y lo acusas. Entonces ya mi perspectiva con relación hacia él, hacia la actitud injusta que está llevando a cabo, ya se vio
cambiada. Sí, está cambiada. Influida. Influida, es la palabra, perdón. Ya se ve influida. Y entonces lo mando a llamar a Josué y Josué ya presenta sus argumentos y ya cada uno tiene sus argumentos, pero ¿qué crees? Yo tengo el regalo de Josué. Y eso en un momento puede influir mi decisión. Lo que está diciendo el Señor aquí en este mandamiento es: no recibas presente, no recibas regalo. Pero tú qué vas a saber si, en ese caso, pues. Claro. En este caso, pues bueno, ya. Pero hablamos ya de una autoridad, por ejemplo, en un proceso. ¿Cuál es la actitud? Esto se llama, está tipificado como un delito, y esto es el cohecho. El delito, este mandamiento prohíbe lo que comúnmente se conoce como soborno, como dijiste. Pero técnicamente, el término técnico jurídico es cohecho. Se describe como cohecho. Y esta acción se caracteriza por sobornar a una autoridad o funcionario público mediante el ofrecimiento de alguna dádiva, un regalo. ¿Y cuál es el propósito? Realizar u omitir un acto inherente a su cargo. ¿Okay? Yo sé que no son abogados, pero trato de expresarlo en términos comunes y cotidianos, lo que estamos leyendo en el mandamiento. ¿Cuál es mi propósito? Que te des cuenta de que hoy en día en las leyes de tu nación están establecidas leyes que tienen su origen en la ley de Moisés. Pues pueden verlos en las noticias últimamente. Videos que salen donde están entregando dinero a funcionarios públicos por recibir favores. Lamentablemente esas son situaciones que se dan en todo, y se han dado por mucho tiempo. Últimamente, pues bueno, ya por el tema del internet, la difusión masiva de las noticias, etcétera, la libertad de expresión, etcétera, pues se da a conocer mucho más. Pero eso ha existido siempre ha existido, no es nuevo. Es una situación en la cual el hombre ha padecido, lamentablemente. Y bueno, el asunto es ese. El asunto es que el mandamiento en realidad es para que no recibas cohecho. No importa qué tipo de regalo sea que recibes, así sea un chocolate, así sea mucho dinero, es cohecho y está prohibido y bueno, lo del ejemplo de aquí en tu casa, pues bueno, solamente un ejemplo muy, muy inocente, si tú quieres, pero que de alguna manera, por supuesto que sí tiene gran relevancia, tiene gran importancia, porque en ocasiones como papás podríamos cometer el error de tener preferencia hacia uno u otro hijo. Y eso es algo que no debemos hacer. Sin importar la condición de un hijo o de otro, en un caso específico debemos ser justos. No importa que de repente sientas más aprecio por uno de tus hijos por X circunstancias que otros. A la hora de impartir justicia, como papá, como mamá, tienes que hacer lo correcto. No tienes que hacer diferencia entre tus hijos. Esto es fundamental que lo aprendamos. Bueno, dice versículo 9: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Fíjense qué importante el mandamiento. Dice, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerás las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y el 7º día reposarás, para que descanse tu buey
y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de dioses, de otros dioses, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Imagínense este mandamiento. No tienes que ni siquiera mencionar el nombre de otros dioses. Este mandamiento nos remonta hasta el Génesis, hasta el tiempo en que el Señor reposó después de la creación. Y bueno, claramente podemos ver la divinidad de esta ley en el tema de la cosecha, porque la provisión sobrenatural para el pueblo de Israel en el año séptimo era provista en el año sexto. En el año sexto se proveía mucho más cosecha, porque el séptimo se dejaría descansar la tierra. Y había abundantes cosechas, para que no faltara el alimento en todo el año. Y al mismo tiempo, el séptimo año cumplía una función de misericordia, en virtud de que en el año séptimo se dejaba libre la tierra para que comieran los pobres sin costo. Este mandamiento es fundamental. Hace un momento comentábamos que con relación a las actitudes que tú tengas con relación a un pobre, independientemente del derecho que te asista a la ley y que la autoridad a ti te provea de justicia como debe ser, porque tienes el derecho y así está en la ley de Moisés. Independientemente de eso, tú puedes dar un plus, tú puedes dar de ti mismo por la misericordia, por un atributo que solamente lo da el Señor, la misericordia. Y si tú haces esto y cedes, aunque tengas el derecho, el Señor te lo va a compensar, porque decíamos, el Señor no es deudor de nadie. Y aquí vamos a ver y aquí vemos en este mandamiento cómo es que efectivamente el Señor da este mandamiento, y que a través de la historia, por el hecho de que el pueblo no cumplió este mandamiento, hubo consecuencias. Fíjense, a la tierra se le daría la oportunidad de recuperar su vitalidad, y así proveería de una cosecha que no estaría programada para que los pobres tomaran de esta cosecha. Así que no se cumplía. Si no se cumplía este mandamiento, los pobres no sean bendecidos, entonces, por causa del cumplimiento al mandamiento. Y bueno, lamentablemente así sucedió, y la consecuencia fue que Dios castigó al pueblo. La mayor parte del pueblo de Dios no observó esta ley, o simplemente decidió no ponerla en práctica. Luego llegó un día de retribución, en que el Señor enviaría la retribución por causa de la transgresión a este mandamiento. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Judá, y ¿qué fue lo que sucedió? Conquistó a Israel. Y se llevó a muchos cautivos a la ciudad de Babilonia. Mientras tanto, la tierra de Israel se quedó en ruinas, hasta que la tierra disfrutó de todos los días de reposo, y de los séptimos años de reposo de la tierra, en que debería de haber dejado de reposar. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Que durante todo este tiempo de la dispersión a Babilonia, del exilio, lo que sucedió es que hubo un tiempo de asolamiento en Israel, ¿sí?, en el cual reposó la tierra, y la desgracia fue una desgracia para el pueblo, pero una bendición.
y restauración para la tierra. Así es de que, pues bueno, el Señor cumplió el mandamiento, cumplió la sentencia por causa de esto. Y esto lo vemos en Crónicas, capítulo 36. Si gustan acompañarme, en Crónicas, capítulo 36, segunda de Crónicas, capítulo 36. Versículos 19 al 21 dice: y quemaron la casa de Dios, esto es el templo de Jerusalén, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumaron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él. ¿De quién? De Nabucodonosor. Fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Al final de los 70 años, los sobrevivientes regresaron a Canaán a replantar la tierra prometida y a reconstruir Jerusalén. Así que bueno, este mandamiento es tan importante que en su transgresión salió a su defensa el Señor, y juicio para aquellos que no la cumplieron. Verso 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayáis recogido los frutos de tus labores del campo. Y bueno, aquí hay que poner atención que dice el Señor, dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Y dice me celebraréis fiesta. Y es claro que estas 3 fiestas se presentará todo varón, y dice: no te presentarás con las manos vacías. ¿Por qué? ¿Por qué no te ibas a presentar con las manos vacías? Porque te ibas a presentar al templo. Tienes que llevar ofrendas. Pero en el templo. Así es de que no tiene nada que ver con que hoy te digan que en el lugar donde se organice la fiesta anual de la Pascua, de Pentecostés o de Tabernáculos, que son las 3 fiestas anuales en las que se refiere este pasaje, pues tengas que presentar ofrendas, llevar ofrendas. O sea, ok, es una convocación, tienes que reunirte conforme el mandamiento, pero este mandamiento específico acerca de las manos, de que no te presentes con las manos vacías, no tiene aplicación. Vas a llevar lo que te toca, ¿no? O sea, cómo se organizaron. Pues te tocó traer los tacos, a ti te tocó traer las tortas, te tocó traer los refrescos, está bien, ok. Pero no tiene nada que ver con otro tipo de situaciones que de repente se malinterpreta. Porque es un lugar donde te organices para la fiesta, no es el templo, y no es el lugar designado de acuerdo a la Torah. Vamos a verlo en Deuteronomio, como había prohibición. Deuteronomio capítulo 12, si a ustedes les gusta leer, Deuteronomio capítulo 12 escribe una prohibición específica para que tú cumplieras, llevaras sacrificios, ofrendas, diezmos, etc., en otro lugar que no hubiese sido específicamente el templo, el lugar designado por el Señor. Ok, verso 17 dice:
3 veces en el año se presentará todo varón delante del Señor Dios. No ofrecerás con pan leudado la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará en la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y si tú te das cuenta, cuando lees, de repente como que este último pasaje no lo entiendes, pareciera que sale de contexto. En realidad no sale de contexto porque se está hablando de las cosechas, se está hablando de la siembra, ¿sí? Y bueno, este mandamiento aparece 3 veces en la Torah. Este mandamiento específico aparece aquí en el capítulo 19, en Éxodo 34, más adelante, versículo 26, y en Deuteronomio 14, 21. Este mandamiento nos refleja el sentido natural de la creación de Dios, que tiene su base en la misericordia y en la compasión, acerca de que no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Cocer un cabrito o cualquier animal en la leche de su madre sería contrario al orden natural establecido por el Señor. Vamos a tratar de tener una mente con sentido común. El Creador dispuso que la leche materna sirviera para alimentar a las crías en ocasiones, y ayudarla a crecer en esto, bueno, pues obviamente que ocurre con los humanos también. Un bebé necesita de leche materna, ¿no? De la cual hay sustituto, pero no hay sustituto igual. Jamás será lo mismo. Los mismos médicos recomiendan la leche materna por determinados meses, necesaria para el bebé como alimento fundamental. Por tanto, cocer a un animalito en la leche de su propia madre constituiría un acto cruel, ejercido en contra de la madre y en contra de la cría. También hay quienes dicen que esa costumbre formaba parte de un rito pagano para hacer llover, como de fertilidad para la tierra. ¿Sí? Y en este caso, pues el mandamiento se dio, si fuese ese el caso, pues entonces el mandamiento se dio para que el pueblo, los israelitas, tuvieran la prohibición, ¿sí?, de seguir las tradiciones religiosas de las naciones extranjeras, que son inútiles además de ser crueles. Este mandamiento en particular deja ver la compasión y la misericordia de Dios. De hecho, la ley contenía varios preceptos similares que condenaban la crueldad hacia los animales y que impedían atentar contra el orden natural. Acompáñenme por favor ahí a Levítico 22, versos 27 y 28. Fíjense, dice: el becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre, mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda en sacrificio encendido al Señor. Fíjate, pero el propósito del sacrificio del animalito era diferente. Por supuesto que no tiene nada que ver con ser cocinado en la leche de su madre. Imagínate. Y todavía le daban días, pues, para que estuviera con su mamá. Sí, por supuesto. Dice verso 28: y sea vaca u oveja, no degollaréis en un mismo día a ella y a su hijo. Fíjate, otro aspecto también importante. En el mismo día tenías prohibición para sacrificar el mismo día a ambos. Hay otro caso, por ejemplo, de la misericordia del Señor con relación a los animalitos. Deuteronomio 22, versículos 6 y 7. Dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Es un mandamiento prohibitivo.
dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. O sea, lo que el Señor te está diciendo es provéete, ¿ok? Sí, pero no seas injusto, no seas aborazado, pues, en otras palabras, no te aboraces, no hagas algo que de esta naturaleza. Y qué importante, ¿no? Ver cómo es que el Señor manifiesta su misericordia incluso en los animales. Verso 20 dice: he aquí yo envío mi ángel, mi malaj, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre, es decir, mi autoridad, está en él. Y bueno, ¿quién es este ángel? Yeshua. Así es, el ángel que el Señor envió delante de Israel es Yeshua. Y bueno, ¿cómo lo podemos confirmar? Malaquías 3, versículo 1 dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Este ángel del pacto es Yeshua, es el mismo del que está hablando el Señor aquí en Éxodo 23, que iría delante de Israel. Y Juan, el apóstol Juan, lo confirma. Juan capítulo 1, del 1 al 3, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera que el hecho de que el Señor haya puesto su nombre en el ángel del Señor significa que como ángel, como mensajero de Dios, traería toda la autoridad de Dios y las instrucciones específicas para Moisés y después para Josué, que como lo vemos en la escritura, el ángel del Señor se presentaba también como el Señor de los ejércitos. Por ejemplo, en el caso de Josué 5, del 13 al 15, dice: estando Josué cerca de Jericó, previamente a la conquista de Jericó, el Señor va a dar instrucciones acerca de cómo iba a conquistar esta ciudad. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió: no, mas como príncipe de los ejércitos del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Por qué dijo esto Josué? Porque de inmediato se puso a las órdenes para recibir instrucciones, precisamente por este mandamiento del versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Cuál lugar? Canaán, la tierra prometida. Y Jericó estaba en ese curso. Dice: guárdate delante de él y oye su voz. Aquí está el mandamiento: oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi autoridad está en él. Así es de que aquí está el mandamiento, y a continuación el Señor describe
la promesa. Hay una promesa en caso de que este mandamiento hubiese sido escuchado y obedecido. Dice, verso 22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. La pregunta es, ¿ustedes creen que Josué entendió esto a la perfección? Por supuesto que sí. Josué estaría encargado de introducir a Israel a Canaán y en su paso enfrentar a todos los enemigos. Dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Bueno, aquí hay un mandamiento hermoso que, bueno, muchas veces se preguntan algunas personas, ¿por qué nosotros no podemos tener hijos, no? Recordemos que esto se dio como una promesa para el caso de que el pueblo haya sido obediente, de que haya escuchado al Señor en todo lo que Él dijera, que haya respetado su autoridad. Lamentablemente, nosotros que estamos en la dispersión del mundo, en las naciones, y que nos estamos adhiriendo y tenemos la opción, la posibilidad de abrazar el pacto junto con todos estos mandamientos y junto con todas estas promesas. Las promesas no vienen sin los mandamientos, lo que no significa que por el hecho de que tú no puedas tener bebés en un momento dado, hayas incumplido con este mandamiento. Si no la conocías, no conocías la ley, es una consecuencia de, pero que no te exime que en un momento dado el Señor restablezca o restituya por causa de haber abrazado la ley. Y hemos sido testigos de cómo es que Dios obra en la vida de las personas a partir de que abrazan el pacto. Sus vidas comienzan a cambiar, a restaurarse, y la pregunta es, ¿no crees que Dios tiene la autoridad sobre tu vida, sobre los vientres infértiles para hacerlos fértiles a partir de que abrazas el pacto? Por supuesto que sí. Así es de que no hay que perder la esperanza, ¿sí? Y tampoco, lo más importante, no consideres que es un castigo de Dios. No, porque no va en ese orden. Hay que poner atención a la secuencia de las cosas. Se da el mandamiento, se da la promesa para cumplir el mandamiento, y después se dice cómo es que en qué sentido sería la promesa, o en su caso el castigo. Dice verso 27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde estés, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Donde entres, dice. ¿Perdón? Dice donde entres. Sí. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y bueno, esto es impresionante, porque en la Torá nosotros vemos que se registran muchos acontecimientos en los que los pueblos temían a Israel, precisamente por la promesa que aquí Dios le está haciendo al pueblo. Un caso, por ejemplo, solamente vamos a mencionar un caso, Números 22, del 1 al 3. Dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo,
Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Imagínense. Ese temor fue infundido en todos los reyes de aquellas naciones extranjeras que tendrán que ser echadas de Canaán. Y hay un mandamiento bien importante al final de ese capítulo, que por supuesto que tenemos que analizarlo y ponerlo en práctica en el contexto de hoy en día. Verso 28: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no se quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. Estos límites fueron alcanzados hasta 400 años más tarde, bajo David y Salomón. Acompáñenme a 2 Crónicas, por favor. Está este registro, tal cual como se describe el mandamiento, esta extensión de territorio, se describe. 2 Crónicas, capítulo 9, versículos 25 y 26. Dice: tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Aquí se describe la totalidad de esta dimensión que se está prometiendo. La pregunta es: ¿el Señor cumple sus promesas? Sí. Claro que sí. Hubo un momento en el que el Señor quizás se complació con relación al reinado de David. De hecho, está en la Escritura que David halló gracia delante del Señor y le prometió. Le hizo promesas hermosas, y aquí en este momento es que cumple, en el tiempo de Salomón, en el reinado de Salomón, esta promesa acerca de esta dimensión de la tierra. Verso 32: no harás alianza con ellos. ¿Con quiénes? Con todas estas naciones que tendrían que despojar de la tierra. ¿Eso qué implicó? ¿Qué implicó? No tendría que haber hecho con ellos ningún tipo de alianza. En tu tierra no habitarán, dice, y es un mandamiento: no habitarán en la tierra, en toda esta extensión, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y bueno, esto aquí es donde de repente pensamos: ¿cómo es que nosotros pudiéramos cumplir este mandamiento hoy? Ya no voy a juntar con el vecino, porque pues no es del pueblo. Pues ya no voy a compartir o convivir con X personas, porque no tienen el pacto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que aplicar el sentido común. Los mandamientos son muy específicos, pero eso y en este caso el mandamiento no te implica cortar relación con las personas con las que vives en tu ciudad, por ejemplo. Recordemos que, a diferencia de aquel tiempo, Israel era una comunidad cerrada, era un reino
en el cual se le fue disponiendo, conforme el Señor lo describe aquí, territorio para que habitara como nación. Pero hoy el Israel de Dios está disperso en las naciones del mundo. Así es de que el mandamiento que recibió Moisés para no dejar a los pueblos idólatras vivir entre el pueblo de Israel tiene lógica si consideramos que eso implica convivencia. Convivir es justamente eso, vivir en común muchas cosas, primordialmente ideas, perspectivas de vida, hacer planes. Se puede hacer referencia como alianza actualmente al matrimonio, que no te juntes con un idólatra, o sea, no te hagas yugo desigual, como decía Pablo. Así es, exactamente, y diste en el clavo. ¿Por qué? Porque esto es un mandamiento que de entrada, hoy en día, tú y yo, y tú que lo escuchas, que me acompañas, lo puedes cumplir y lo debes cumplir a nivel familiar. Es un mandamiento que en la actualidad se reproduce a nivel muy, muy familiar. Ya que como pueblo en la dispersión no es posible cumplirlo, no se puede. ¿Cómo vas a echar a tu vecino de...? No puedes, eso no está bien. O sea, tienes que entonces aplicarlo a lo que hoy en día tú tienes que hacer. ¿Cómo tienes que comportarte? ¿Sí? En la dispersión no se puede cumplir, pero es posible cumplirlo en un nivel muy inmediato. Y esto empieza con la persona con la que decides casarte, para hacer una vida en común. Porque a partir de entonces tienes la oportunidad de vivir con alguien que no te haga pecar contra Dios, justo como te lo pide el mandamiento del Señor. Sirviendo a otros dioses. ¿Y cómo servirían a otros dioses? No, pues es que no sirve a Moloch. No, pero ¿qué crees? Esa persona con la que estás pensando considerarte casarte, resulta que tiene por encima de Dios muchas cosas, muchas preferencias. Esos son sus dioses. Y ya hemos estudiado, tenemos varios estudios en el que hemos tocado el tema de la idolatría. Y bueno, acabamos de compartir, de publicar una vez más el libro que hace algunos meses publicamos, Sincretismo Religioso, en donde tocamos todo este tema de la idolatría, el tema del sincretismo, las mezclas religiosas que llevan a cabo una función, por supuesto, una función muy importante en todo el mundo hoy en día, pero con un propósito de separación. Esa separación no la haces tú, no la hago yo, esa separación la hace el Señor. Así es de que, de esta manera, a nivel muy micro, a nivel familiar, incluso antes de que tomes tú, joven, la decisión de casarte, tienes la oportunidad de enfilarte al cumplimiento de este mandamiento, escogiendo al esposo, a la esposa, con la que harás una vida en común. Y estarás buscando obedecer al Señor en todo lo que Él te manda. Vamos a ver. Gracias, Señor, por todos estos mandamientos, Padre, en nuestras vidas que nos instruyen y nos permiten tener una mejor vida, Señor, delante de ti y en nuestra estancia aquí en la tierra, porque sin duda alguna estas instrucciones nos ayudan a vivir en paz, Señor. Porque el no aceptar soborno, el no pues inclinarse más por el pobre aunque no tenga razón, todos estos mandamientos, Padre eterno, nos ayudan a vivir en paz, Señor. Gracias porque a pesar de que algunos de estos mandamientos ya no podemos aplicarlos por nuestro estilo de vida, Señor, porque ya no aramos la tierra o porque ya no la trabajamos, pero algunos sí. Señor, todo esto, Padre eterno, nos enseña, mi Dios, el modelo perfecto que tú diseñaste para la tierra, Señor, para nuestra provisión también, para los animalitos, Padre. Gracias te damos porque tú consideras todo en nuestra vida, Señor. Y este último mandamiento
el que vimos acerca de no hacer alianza con extranjeros, porque no influyan en nuestra fe. Ahora actualmente, Padre eterno, nos preocupan para nuestros hijos, mi Dios. Ten misericordia de nuestros hijos, Padre, que ellos, mi Dios, escojan bien a su pareja, a su compañera de vida, o ya sea compañero, Señor, para que, mi Dios, ellos puedan estar en alianza perfecta contigo, Padre, llevando una descendencia delante de ti, así como la diseñaste para el pueblo de Israel. Aunque somos adheridos a este pueblo, Padre, pero tú no haces diferencia ni acepción de personas, Padre eterno, y tú nos quieres como hijos, mi Dios. Gracias por eso, papito, porque no lo merecíamos, pero ahora, Señor, siendo aceptos delante de ti, ten misericordia de nuestra descendencia, de nuestros hijos, Padre, y tú, mi Dios, dirige tus ojos, Padre, a esas mujeres que van a ser compañeras de mis hijos, Padre, para que ellos no estén en yugo desigual, sino que ellos hagan alianza perfecta contigo, Padre eterno. Y así con cada uno de nosotros, el pueblo de Israel, que estamos escuchando tu palabra, que tienen hijos o hijas, Señor, ten misericordia, Señor, de cada hijo o hija, Padre. Te bendecimos, papito, gracias por estos mandamientos que nos instruyen tanto en nuestras vidas, y es de tanta bendición. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Malach, nuestro enviado. Amén. Amén.